Hola, buenos días, mis queridos cristianos limpios de corazón y gente en general. Hoy no pasaré una hora, pues tiene que ser menos tiempo. No dispongo de tanto tiempo hoy. Porque el ensayo que estoy escribiendo es muy largo y me ocupa muchas horas y es muy complicado. No soltaré las tonterías esas de cómo era esto. Ay, yo es que investigo, voy a investigar, y es que he investigado, es que no sé qué. Investigar para algunos es, me pongo la chaqueta de explorador de Indiana Jones, el gorro de Indiana Jones, y luego está en el salón de casa ahí, en la habitación, inventando cosas. Eso es investigar. Vamos a dejar esas chorradas y vamos a hablar cosas ciertas, fehacientes y reales, para que no lleve a error a nadie ni engañar a nadie, evidentemente, por este canal no se engaña a nadie. Bueno, proseguimos. Buenos días, espero que estéis bien y os quiero mucho. Acabaré, o sea, no acabaré, pero seguiré hoy, pero acabando este tema porque hay otros importantes que tocar, pero sobre algunos mails que he recibido y mensajes al Facebook. Facebook es an.lumier o ank.lumier o al Instagram, o, bueno, es igual, varios y cojo algunos puntuales y, y luego proseguiré con hablar de un tema que es de Berna, que os interesa mucho, pero tampoco, o sea, están mis ensayos, pero, o sea, Berna, o sea, no como sitio físico, sino lo que hay cerca de Berna, ya lo expliqué, y donde se efectuaron, como hacen ellos, como el gran centro de, de sus aberrantes rituales y hacen sus cada cierto tiempo y tienen en Europa son 4 sitios que son para ellos principales, primordiales, que unos cerca de Berna, no Berna City, sino cerca, yo lo dije, un castillo muy grande y demás, con mucho terreno para que no los molesten, y otro está en Alemania, pero son puntuales, o sea, no puntuales el sitio, sino puntualmente se hacen, no se hacen cada... el 21 de agosto, no. Y cuando cogen fecha, que pueden ser cada cierto tiempo, hacen sus rituales, sus llamamientos a, vamos a llamarlo así, a otros seres y... Pero estos son como sitios de reunión que cogen, que hace tiempo que los tienen, están apartados y pueden hacer sus cosas, vamos a llamarlas así, cosas. Y ya te digo, unos siempre lo llaman ellos Berna, o sea, pero no es Berna, sino al lado, y otros en Alemania, pero este lo llaman de otra manera en concreto, y ya todo esto lo estoy explicando más en mi ensayo, más detenidamente y tal, pero bueno, como a muchos les interesa, y por qué en una de estas en los años 70 y demás, porque no fueron una vez sino varias veces, pero uno de ellos, que como está explicado en mis ensayos, en una de estas se le dieron claras instrucciones para hacer todo esto, que luego Vicentito y demás han resumiendo para engañar sobre Jesucristo y sobre el cristianismo, como siempre desde el principio se hizo con la entrada de la gnosis, o como queréis llamarlo, como he dicho otras veces que podéis llamarlo, las instrucciones de Saome, por ejemplo, pero para cortarlo, darle una etiqueta en sí, un nombre y tal, parecido es eso. Y otra como para querer, os explico dos, pues relacionado con eso, las entradas y demás que nos dan. Son temas muy largos, complicados, y si no seguís un hilo los vais a perder todos. Vamos a seguir porque tengo todo apuntado aquí, entre otras cosas de mi ensayo, la carpeta de la uni, de la universidad, sí. Ahora aquí tengo esto que voy a seguir hoy para que si no luego me pierdo, se me hace... ¿cómo se llama esto? Mogollón de
extenso y toco varios temas y al final me quedo la media de algunos, que luego vuelvo, pero me quedo a medias de otros y va a ser complicado. ¿Sí? Y así vamos a ir más rápido por varios temas que tocaré y luego expandiré otros. ¿Sí? Pero ya os digo, lo de Berna y demás, me centro en ese y ya hablaré de otros. Hasta ahora, como este, pues hablamos de este como zona física y otros más en Europa que ya hablaré, pero de momento como solo hay esto, y sus influencias en el tiempo, durante el tiempo, con los años 70, por qué se hizo eso, el motivo, qué se les dijo que hicieran y el por qué. ¿Sí? Vale. Punto siguiente. Como preguntas importantes, me preguntaban sobre si el Padre sostiene los 7 universos y tal. Pues empezando porque el Padre no es que sostenga los 7 universos, el Padre es el Padre, entiendo que es Dios Padre Todopoderoso, no como se explica Vicentito en sus embustes, ¿vale? Y los grandes universos, como no son 7, ni grandes universos, o sea, también es otra cagada, o sea, es que no da ni una al hombre, pues ya está, vamos a dejar este tema, o sea que no son 7, o sea que, y yo no vengo aquí a hablar más que nada como vino Jesucristo, más que nada venía a hablar sobre el mundo espiritual, sobre nuestra salvación, sobre las almas y demás, no sobre vida física, biológica y demás, que sí que vivía, porque estuvo físicamente aquí, como ser humano y Dios mismo encarnado, pero con humano, pero claro, es que aquí es juntar churros con merinas, como hace este tío que no tiene ni pajolería, con perdón, pero es que lo de siempre, es que en vaca no diga tonterías. No para. Es que no parece, encima no da ni una. Puedes decir tonterías, pero es que cuando no das ni una. Es que. Más de eso no, güey. Vale, pues nada, eso, que nada, os 7 grandes universos, olvidaros y hablaré en mundo física. He hablado en mi ensayo de verdad y cosas interesantes, no esto. Pero yo también, o sea, si nos ponemos así, si yo quiero vender, quiero engañar, quiero tal, digo, mira, existen 15 tal, 15, son 15 físicos y no sé qué tal. Bueno, y no se puede hacer eso, no, pero bueno, hay quien no tiene ningún tipo de escrúpulo para engañar, ya está. Bueno, pues eso. Claro, es que lo que decía, juntar churros con merinas, entonces ya pasamos al de esto del mundo físico biológico, que todo es un bluff, un engaño, y por eso venía lo de Berna, que fue uno de estos, que ya se juntan, que es lo de mundo extraterrestre, Jesús extraterrestre, mentira, todo eso es mentira, lo he hecho 1000 veces, nació de Virgen María, Santa Virgen María, era humano, divino a la vez, y pasó las penurias aquí porque estaba escrito y tenía que pasar así, y juntarlo con extraterrestres, tonterías de estas, todo viene de lo mismo que salió de ahí, de Berna, porque vino del inframundo, que era un guión que estableció que se tenía que esto por masones y demás, que con su gran influencia tocaron todos los temas. Y de ahí vienen pues soldaditos como Vicentito y gentuza esta, perdón, que engañan y engañan y engañan. Se le da la oportunidad con dinero y medios para que puedan influenciar al público, ¿no? Puede ser algunos por televisión, cine, radio, escritos y demás, y tenemos toda esa falsedad y ese ataque al cristianismo que para muchos es poco importante, pero para mí lo es y para Jesucristo lo es, y por eso tengo que dar estas pinceladas de verdad sobre la mentira. Más que pinceladas son una pintura total, digamos, esto ya. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, claro, si juntamos todos extraterrestre, que ya del 79 creo que era la película esa que he hablado ya bastantes veces, como los hermanos esos paitos de tonterías de estos, que con la película aquella de la vida esta, me entenderéis que no quiero dar nombres y publicidad engañosa, bueno,
engañosa no, publicidad, explico la verdad, no como ellos que dan la publicidad engañosa, pero me refiero a publicidad de nadie y tal, pero cuando en la vida estas que utilizaban a alguien que era como Jesucristo, no sin nombrarlo, otros lo nombran mintiendo sobre su vida y tal, escribiendo cosas que no existieron y que luego miles se creen, pues que eso es lo malo, cuando es mentira y ficción, o sea, y cuando no es, o sea, es ficción sí, pero la ficción pasa a ser mentira cuando tú sobre la ficción dices que la ficción es realidad. O sea, ahí pasa a ser mentira, pero es igual. Vamos a hablar de otro tema, que no, yo no engaño y otros engañan, ya está. Pues sobre, hablaba de la película esa, hablaba de la vida de Jesucristo, para leer en otro, pero la iba explicando, iba pues con esos mitos que venían de la gnosis antigua o de, ahora llamarlo así, pero como he dicho antes, ¿no? Que no era más que bueno, engañar sobre la vida de Jesús, haciéndolo ver como un profeta más. Introducieron, mucha gente no lo entendía, pero supongo que ahora lo entenderán, el tema de naves extraterrestres y tal, que sale en esa película, y dicen, ¿pero qué tiene que ver eso? Bueno, pues los extraterrestres lo introdujeron ahí y hablaban de todo esto, porque ya venían intentando meterlo con calzador a gente. Y luego ya hicieron, pues mediante editoriales y libros de estos y demás que ya venían anteriormente de, de Estados Unidos, como también, o sea, de los comesetas, pues todo esto que fueron infiltrando, ¿sí? Pero no tiene nada que ver el modo extraterrestre, alienígena, de otros planetas, con Jesús, o sea, es totalmente separado, ¿sí? Y ya está, ¿sí? O sea, los temas se tenían que haber quedado temas, creo yo, canales, ovnis, UFO, alienígenas, visitando los planetas en un lado, y es que no tiene nada que ver, no se puede juntar lo espiritual con lo físico, físico otro mundo, su que se gana pero aquí lo liaron todo y así lo tenemos, lo quisieron así desde el inframundo y por eso engañaron de esa manera, una de tantas. Pero o sea, es que ese hombre no para, es el mayor psicópata, asesino y mentiroso que ha existido desde el principio, pero vamos a dejar a eso porque eso es irrefutable. Pero de ahí viene pues esas tonterías de Micael de Navedón y tonterías de estas, Micael de chiste Micael, no, el Micael el bailón, el que baila reggaetón. Claro, es que es infumable todo esto, es que no tiene lógica, o sea, no tiene ninguna lógica. Pero entonces yo me invento nombre, me invento tal, cambio Jesús era tal, o sea, unas barbaridades que me río un rato porque es que es para ponerse a llorar, es que es para ponerse a llorar. Cuando Dios dijo no se podía cambiar ni una jota de las Sagradas Escrituras, o Jesús mismo dijo que ni una jota cambiada, pero otros lo cambian todo y quieren ir o quieren dárselas de nuevos profetas de algo, cuando no son más que diablos en este mundo, que ya les llegará su hora. Y es que, aunque, vuelvo a repetir, se le ha dado una oportunidad y, bueno, es que si habla conmigo y en mis preguntas, ante todos, voluntariamente y pacíficamente, claro, es que, porque ahora esto parece ya que quiere, bueno, están ahí y están para hacerse, es la única oportunidad que tiene, y para que así millones y millones o miles de personas y luego millones que pueden ser infundadas con engaño vean verdad y digan, como está claro, que no pueden caer en error ni inducidas a error por soldados, como puedo decir, legiones o seguidores de Saome, del maligno, la serpiente antigua, como quieres llamarlo. Otros sí, verdad, es que estaba leyendo que me decía que era absurdo la ley del contrato porque nadie viene a pasarlas mal. Bueno, textualmente no venía a pasar las putas y tal, no, bueno, o a ser un violador, un asesino, claro, evidentemente, o sea, es que está claro que muchos seguidores de Vicentito y de esas chorradas han entendido que esto es una tontería
Entonces queda claro, otra más de tantas, ¿verdad? El seguidor de Woody, tú no vienes aquí a matar a nadie, a ser un asesino y tal. Claro, si luego dices que todo esto no hay nadie que te lleve cuentas, otra tontería más, que no existe el pecado, que sí que existe, o sea, eso es gravísimo, o sea, ninguneas la venida de Cristo, porque vino Jesucristo, porque murió en la cruz por nosotros, por la humanidad, por sus pecados, para la redención. O sea, es que es tan grave todo lo que ha hecho Vicentito, es que es tan grave que es que no, si empezáis a entenderlo, veis que todo es, no puede salir más que el del maligno, o sea, de la serpiente antigua de su boca, ¿vale? Pero, o sea, o trasladado para que otros hablen por su boca, que solo salen pestes y está podrida. Pero bueno, o sea, es igual, o sea, queda claro que nadie viene con nada pactado, ni pacta, ni sabe lo que va a hacer, ni que luego se le borre, porque entonces también negaría el libre albedrío de Dios que te da para tú poder hacer o no lo que tú crees o que debes de hacer. Que claro, sí, que hay juicios, sí que hay, o sea, no como tal, no te sientas ahí, hay o sea, vamos a, físico y espiritual, vamos a separar, pero es igual. Es que aquí hay que explicarlo todo. Bueno, es igual. Sobre Berna he dicho que ya hablaré. El pecado existe, evidentemente, igual que he dicho que purgatorio, limbo, que llamarle, ir inflamando, evidentemente todo eso existe. Claro, y otros en MEN me decían, o sea, es que queda claro que no existe el soldadito ese ni la máquina del tiempo. Claro que no, si es que la máquina del tiempo, el soldadito, todo esto no existen porque se dijo en principio que era ficción. Ficción significa que no es real. No real es mentira, es inventado. Inventado, si luego dices sobre el inventado que es real, ya pasas de ficción a mentira, a embuste. Vamos a dejarlo ahí. Pero sobre esta ficción, evidentemente, si no existen, no existen. Por tanto, ya no existe el papel, no hay ningún papel, por tanto, no existe papeles, no hay tangible. Es como son premisas claras que dan una conclusión de que todo es ficción. De ficción se pasa a invención, pero como embuste declarado e intencionado. ¿Por qué? Porque primero dices que no, luego que sí, luego que tal. ¿No? O luego, claro, como hay tantísimas cosas y lógicas, y no, es que si hay errores, pues es que están puestos ahí por. Sí, están puestos porque no das ni una, vamos. O sea, digamos, pero aparte de eso, vamos a volver con Micaela el bailón del reggaetón, Es que no, es que me río, pero no es para reír, o sea, y Jesucristo es Jesucristo, el Cristo, importante, negar a Cristo no es más que de serpiente. De serpientes antiguas seguidores de la serpiente. Pero bueno, y como sé, muchos que se ríen, insultan, mandan sobre el cristianismo, que es un invento, vosotros sé que sois un invento, vosotros sé que sois un invento de lo que os vendrá. Pero vamos a dejarlo ahí. Defiendo evidentemente al cristianismo porque viene de Cristo. Cristo es nuestro Señor, de Jesús, y de ahí empezó todo. Que no estoy infiltrado desde el principio, como se infiltró desde el mago ese y su acompañante. Bueno, es que fueron la pareja que siempre ha dado pululando y ha seguido existiendo sobre muchos años y parasitando a mucha gente, pero que eso es otro tema complicado de hablar. Pero sí, como dijo bueno, sí, claro, es que iba a decir un apóstol, pero claro, si también hablamos mal de los apóstoles y demás, es que es tan incongruente lo de estos gnósticos embaucadores y Vicentito y compañía, que es que no vale la pena ni esto ahora mismo. Vale, seguimos, porque se me hace tarde. Por tanto, no existe, si dijo no, claro, todo esto no existe. Entonces, claro, como se hizo, me recuerdo de una entrevista que salía una periodista, una muy buena, por decirlo, con Vicentito, le preguntaba, no, pero claro, es que importante los papeles. No, es que los papeles no son importantes. Ya sabéis, los que entendéis un poco de qué hablo, ¿no? Pues, ¿cómo que los papeles? La chavala era cara de, ¿cómo que no son importantes? Voy periodismo, pero es que el periodismo es contrastar información.
ya damos por válido lo que sale de una boca que aparte queda contrastado, que no, que no es fiable porque cada por se cambia el tema, luego se varía, luego no es real porque queda claro que donde digo Diego, digo no, si dijiste digo, es digo, no Diego, pero ¿sí? Es como yo, si empezar aquí a cambiar temas y tal, me dirán, es un fantasma, bueno, ¿vale? Pues creerme o no creerme, yo vengo de mensajero, ángel y punto, pero como digo, el plan y el guión establecido cambia en una J y dices, bueno, pues está muy bien hilado, es que está hilado porque es así, no hay más. Pero claro, si yo voy diciendo, no, esto es B, no, esto era J, esto era tal, esto era blanco, esto era negro, me dicen, pa, eres un... Pues eso, fantasma. Bueno, pues eso, el Vicentito, el fabulador. Bueno, pues nada, el de esto, lo que me refería, sobre el último dicho. Entonces, claro, la mujer está, la señora o señorita, no sé, porque hoy día todo el mundo se enfada por todo, pues bueno, cada incredulidad era máxima. Y es igual. Y lo que me refiero es, no hay... mira, esto muy fácil, ¿ves? Esto es un papel, son escritos negros, tal cual. Por detrás hay escritos también y demás. Estos chistes sí, porque son papeles. Esto lo he hecho y esto lo he hecho yo, ¿vale? Eso es importante, sí, porque hay un guión establecido y demás. Si tú dices que hay unos papeles que llevan tanta información importante escrita, que se dio, que tal, no existe, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto existe porque existe, es tangible, es una prueba y es real. Entonces, lo otro, yo digo que no existe, no es real. Lo siento, es que no es real, no existe, no hay. Como no hay papeles que se entregaran de informes confidenciales y demás, ¿qué significa? Que no hay, o sea, no están ni en un notario, ni escondido, no salen ni ahora ni a posteriori, luego cuando vayas, no estarán, no existen. Por tanto, no hay, igual que no hay cartas enviadas por ningún soldadito, porque no existe un soldadito, por tanto no puede escribir a alguien que no existe, por tanto no hay ningún papel ni cartas escritas. Y por tanto tampoco hay ni papeles de esos. Pero estos papeles que podían ser importantes cuando tú dices, no es que a mí se me ha dado cierta información, pero eso no es importante, claro que es importante, pero como no existe, vamos a quitarle importancia. No existe, sí que existe, o no existe, claro, no, es que sí, hay, no. Le da tantas vueltas a cosas que son irreales para vender y tal. O sea, tú puedes vender su alma y cosas de estas, hacerte rico y tal, y engañar a miles, ¿vale? Pero luego es que es fácil demostrar que todo eso es mentira, ¿vale? Es así, es que llega a ser tan fácil como se dijo eso, tú lo negaste, luego dices que no, pues no, para engañar, ¿vale? Y vender y hacerte rico y seguir a tus amos, que son los que te dan la potestad. Yo vengo de arriba, tú con la de abajo, para que engañes y mientas. Pero es que es tan fácil como eso, pruebas tangibles que se dicen en este mundo, ¿no? Vale, si yo escribo esto, hay un papel y tal y no existe, si yo he dicho sobre esto que está escrito aquí, es importante que yo demuestre que hay un papel y que está escrito aquí. Si encima te digo a alguien, sí, ese papel, pero no es importante, van a decir, pero pensa, este tío es tonto, que le vale. Pues vale, sí. Pero aparte de que esto es al menos una prueba que está escrito por mí, es un papel y tal. Eso es como decir, no, hay papel, no saldrá nunca a la luz. Pero claro, evidentemente, ¿por qué? Porque no existen. Punto 2, acabado y finiquitado. ¿Vale? Esto es como la ley del absurdo, pero bueno, sí, bueno, vamos a pasar a otra cosa, porque es que no vamos a avanzar. Y hay que avanzar. Os quiero mucho.